Educación Ejecutiva y el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile presentan Coffee and Upgrade 2013, Encuentros de Conversación en Management y Negocios. Hoy, Berganing, mejorando la relación empresarial. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Así es, muy buenas tardes. A nombre del área de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información de la Universidad de Chile, les doy la bienvenida nuevamente a esta cuarta jornada ya del ciclo Coffee and Upgrade del año 2013. En este encuentro ustedes van a poder apreciar que la negociación es parte de nuestras vidas y ella está presente en todos nuestros ámbitos. Definitivamente, prepararse para una buena negociación es fundamental. Y también estar seguros de qué se va a negociar y no perder el enfoque. Para comenzar, y como es habitual, le voy a pedir a Claudio Miller, director del área de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información de la Universidad de Chile, que les dé unas palabras de bienvenida. Un aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Hemos incorporado este tema dentro del ciclo que hemos estado haciendo los últimos años. Creemos que es un tema con una aproximación y una presentación diferente, que es el objetivo justamente de estos encuentros de conversación, que ustedes puedan participar, opinar, se lleven algunas ideas también a su trabajo, conversarlo con sus colegas y tener una idea un poco más amplia del concepto también. Así que agradecer la asistencia y también dejarlos cordialmente invitados para las próximas sesiones que tenemos del Coffee and Upgrade. Vamos a tener también dos temas bastante interesantes en los próximos 2 o 3 meses. Termina este ciclo en octubre con una presentación de proyecciones económicas que siempre es interesante ver y por lo menos tratar de pronosticar qué va a ocurrir el 2014 con la economía en Chile y en el mundo. Así que los dejo cordialmente invitados también para las próximas sesiones que tenemos en los próximos meses. Así que, bueno, le agradezco también a nuestros invitados que están hoy día exponiendo sus presentaciones, los van a presentar adecuadamente, y les agradezco también a cada uno de ellos también el que haya podido compartir su experiencia y su visión sobre este interesante concepto que es muy relevante en la gestión de las compañías públicas y privadas. Muy bien, muchas gracias y los dejo invitados para que disfruten esta jornada. Bueno, la negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven sus conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen acción multilateral. Vamos a comenzar el desarrollo de estos temas con los invitados del día de hoy, que son muy interesantes. En primer lugar, voy a dejar con ustedes al profesor Gino Loyola Fuentes, PhD en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, España, magíster en Economía de la Universidad de Chile, ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile, contador auditor de la Universidad de Chile, director académico del programa de magíster en Control de Gestión Full Time de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile. Con ustedes el profesor Gino Loyola. Bien, hola, buenas tardes, muchas gracias por venir.
Bien, la verdad es que el objetivo, y a partir por el objetivo, ¿no es cierto?, de este Coffee and Upgrade, básicamente son dos objetivos, ¿no? En primer lugar, proponer, discutir un marco conceptual con el cual tratar el tema de la negociación desde una mirada más académica. Esa parte va a estar a cargo mía, digamos que ese es el mundo ficticio, ¿no? Y la segunda parte del Coffee es aplicar, ¿no es cierto?, los conceptos, las ideas que podamos plantear en este marco inicial a un caso concreto. ¿Ya? En eso Patricia nos va a ilustrar su experiencia personal, su experiencia profesional con estos temas, lo que podríamos denominar el mundo real. ¿Ya? Entonces, la idea es hacer un contrapunto entre estos dos mundos desde miradas diferentes. Bien, a manera de introducción, ¿no es cierto?, déjenme decirles que lo que entendemos como negociación es un fenómeno ubicuo, ¿no?, un fenómeno prevaleciente en muchas esferas de la vida, no solamente comercial, económica, sino también en nuestra propia vida personal y familiar, ¿no? O sea, los ejemplos que he puesto acá es normal, ¿no es cierto?, todos que vivimos en pareja o estamos casados, todo el día estamos negociando, o con la familia, con los hijos, ¿no?, con la esposa, etc. Las políticas públicas, ¿no? O sea, en general, cuando un gobierno quiere implementar alguna política pública, ese es un proceso muchas veces tortuoso, ¿no?, hasta antes de llegar a la implementación de esa política pública, porque parte con una idea, un proyecto que se empieza a conversar, a dialogar y a transar y a negociar, ¿no es cierto?, entre primero sus partidos más cercanos. Eso después al final sale un borrador, llega al Parlamento y ahí también hay un proceso de concesiones mutuas hasta que finalmente puede salir algún proyecto de ley. Así que la negociación es obviamente el día a día en lo que es el mundo de la política, de las políticas públicas. Las interacciones económicas, ¿no?, probablemente de lo que vamos a conversar hoy día, todo lo que son las negociaciones salariales, las negociaciones con sindicatos, caen dentro también de esta idea de la negociación. Qué sé yo, los precios de las materias primas muchas veces también están sujetos a procesos de negociación. En el mundo del control corporativo, el control de las empresas, cuando hay fusiones, cuando hay adquisiciones, muchas compra y venta de compañías se realizan bajo un proceso de negociación. Y finalmente en el mundo de la política, ¿no es cierto?, más profunda, diríamos, también asistimos a estos procesos de negociación. Pensemos en conflictos que se desarrollan en ambientes muy polarizados, y por ejemplo una negociación para intentar pacificar, por ejemplo, una región, un territorio, o una negociación para intentar desarmar, por ejemplo, un grupo terrorista, un grupo extremista, o incluso una negociación para una transición política desde un régimen dictatorial a un régimen democrático. ¿Ya? O sea, ahí también tenemos, digamos, el proceso de negociación incluido, y además con lo adicional de que es hecho bajo un ambiente de mucha polarización. Bien, dentro de esta introducción, ¿no es cierto?, o sea, de todo lo importante que es la negociación, déjenme discutir lo siguiente, o sea, ¿cuáles serían las preguntas importantes, las preguntas críticas que todo proceso de negociación, ¿no es cierto?, debiera intentar responder? ¿Ya? Yo he puesto algunas aquí, ¿no?, desde mi perspectiva probablemente las más importantes. En primer lugar, una pregunta que puede parecer de perogrullo, digamos, pero es ¿qué efectivamente estamos negociando? ¿Qué es lo que se está negociando? ¿Ya? Podemos ver que muchas veces hay confusión respecto a esto. Después vamos a hacer la distinción entre negociaciones puramente competitivas y negociaciones integradoras, y vamos a ver que hay que definir qué es lo que se está negociando es clave, es muy importante, porque una buena definición de lo que estamos negociando nos puede llevar a una solución, a un acuerdo mucho mejor en términos del bienestar con el que terminan las partes que están negociando. ¿Ya? Así que este elemento es muy importante, qué es lo que efectivamente se está negociando. En segundo lugar, qué factores críticos van a determinar el resultado de una negociación, ¿no? Porque la negociación podría terminar, por ejemplo, en un extremo, en un fracaso absoluto, en que las negociaciones se rompen definitivamente, o que llegamos a un acuerdo, pero después de un tiempo muy largo, ¿no es cierto?, donde tenemos lo que llamamos un delay, ¿no?, una demora muy costosa, o puede ser un acuerdo que más o menos se lleva a cabo dentro de un periodo más o menos breve. Entonces nos gustaría saber bien qué es lo que determina ese resultado de las negociaciones, cuáles son los factores críticos en los que uno debiera poner acento. Esta teoría de la bargaining theory, ¿no es cierto?, también nos debiera decir, bueno, relacionado con esto mismo, cuáles son las fuentes del poder de negociación. Porque el resultado de la negociación uno entendería si hay un acuerdo
probablemente va a haber, por ejemplo, en una negociación distributiva, ¿no es cierto? Vamos a repartir un bien, vamos a repartir un derecho o un activo. Bueno, al final, si tenemos dos partes, quisiéramos saber, ¿no es cierto?, probablemente va a haber un ganador y un perdedor, va a haber una parte que se va a llevar una fracción más grande de esta torta que estamos repartiendo. Quisiéramos saber de dónde proviene el poder de negociación de las partes, ¿ya?, de cada negociador. Y finalmente, una pregunta tal vez muy importante desde un punto de vista prescriptivo, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿qué estrategias entonces yo podría tener a mano si es que quiero mejorar mi poder de negociación y por lo tanto mejorar el resultado de esa negociación y mejorar la fracción de este objeto que yo estoy tratando de repartir en el resultado de la negociación finalmente? Así que todas estas preguntas están muy relacionadas y debiera dar cuenta a la bargaining theory de estos temas. Algunas preguntas relevantes, pero para negociaciones específicas, ¿no? O sea, lo mismo anteriormente que estaba como en términos más generales, pero si lo aterrizamos a algunas negociaciones específicas, nos interesaría, por ejemplo, saber en una negociación salarial qué variables van a ser importantes para determinar si al final del día vamos a llegar a un acuerdo más o menos pronto o nos vamos a demorar demasiado tiempo y vamos a tener esta demora. En el extremo podríamos tener, por ejemplo, una huelga, ¿no?, que es muy ineficiente, muy costosa para ambas partes, pero a veces inevitablemente ocurre. Entonces quisiéramos saber cómo podríamos minimizar la probabilidad de que eso ocurra. Por ejemplo, si nos centramos este marco de análisis en lo que es la compra-venta de una casa, por dar un ejemplo, ¿no? También nos quisiéramos saber entonces qué estrategias de negociación me podrían servir a mí, por ejemplo, si soy el vendedor para tratar de obtener un precio más alto o si soy el comprador para tratar de obtener un precio más bajo. Y finalmente, por ejemplo, en una negociación salarial, pero vista desde el otro punto de vista, ¿no es cierto?, de nosotros como empleados, bueno, ¿qué elementos nos podrían ayudar a, por ejemplo, a obtener un mejor incremento salarial, una mejor situación en un proceso de negociación con mi empleador? A modo de ejemplo solamente. Bueno, antes de continuar, quisiera hacer una división, una separación, una clasificación de lo que son los tipos de negociación. La verdad es que hay muchas tipologías, ¿no? Nos pueden ocurrir muchas formas de poder clasificar las negociaciones. En aras, digamos, del tiempo limitado que tenemos acá, yo quisiera centrarme solamente en esta forma de clasificar las negociaciones y podríamos clasificarlas en negociaciones distributivas o puramente competitivas, estrictamente competitivas, y negociaciones integradoras, ¿ya?, o negociaciones más bien con un carácter cooperativo o lo que se denomina, ¿no es cierto?, en el ambiente empresarial, las negociaciones win-win, donde todas las partes ganan, ¿ya? A ver, para tratar de ilustrar esto un poquitito, pensemos en una negociación primero puramente competitiva. Como les decía antes, ¿no es cierto?, tratando de ser más pedagógico, pensemos que hay una torta en la mesa y que hay dos partes que quieren repartirse esa torta y las reglas son estas, ¿cierto? O sea, ambos tienen que tienen que ofrecer, tienen que aportar ciertas demandas sobre esa torta. Pensamos que la torta tiene un valor de 100, ¿no es cierto?, y si esas demandas suman algo menor o igual a 100, ¿cierto?, hay un acuerdo y cada uno de ellos se lleva la parte que solicitó. Si yo pedí 60 y el otro solicitó 40 y al final esa suma, ¿no es cierto?, es menor o igual en este caso que la torta, cada uno se llevará la parte que solicitó y va a ser una negociación exitosa. Sin embargo, si las demandas mínimas de cada uno exceden 100, si las mis demandas son 60 y las demandas de mi contraparte son, qué sé yo, 50, obviamente jamás nos vamos a poner de acuerdo. En ese caso hablamos de que hay un negotiation breakdown, ¿no? O sea, hay un quiebre, una ruptura de las negociaciones. Bueno, en ese caso estamos hablando de una negociación estrictamente competitiva, o utilizando el lenguaje de la teoría de juego, ¿no es cierto?, que es un juego de suma cero. Y si yo me llevo 60 y el otro se lleva 40, y si yo me quiero llevar en vez de 60, 70, esos 10 que estoy ganando va a ser a expensas de mi contraparte. O sea, lo que yo gano lo pierde mi contraparte. En ese sentido, entonces, es una negociación puramente distributiva, ¿no?, de repartir esta torta, como les decía, y va a ser estrictamente competitiva la negociación, ¿ya? Ahora, esta negociación puramente competitiva también la podríamos asociar a lo que se denomina en la literatura de la negociación, pero desde la perspectiva más del management, lo que en general, digamos, se denomina, como les decía, negociación por posiciones, ¿ya? En el sentido de que a mí lo que más me interesa es enmarcar una posición. Es decir, mira, yo no me voy a levantar de esta mesa contento si es que como mínimo no me llevo 60 de esta torta. Entonces yo estoy marcando una posición. Y esa negociación por posiciones, ¿cierto?, es estrictamente competitiva, pero existen muchas probabilidades de que esa negociación, por ese carácter, ¿no es cierto?, tan poco cooperativo, finalmente fracase y termine en una ruptura de las negociaciones. En cambio, por otro lado,
nosotros podríamos pensar en la misma negociación, en la misma torta, pero reescribir el problema, replantearlo y decir, mira, en realidad, mira, ahora que estoy mirando bien la torta, me doy cuenta que tiene dos partes la torta. Tiene un bizcocho y tiene chocolate. ¿Ya? Y entonces, ¿sabes qué? Después de tantas conversaciones, ¿no?, de un proceso de acercamiento, mira, en realidad a mí lo que más me gusta es el bizcocho de la torta. Y el chocolate me gusta, pero no tanto. Puede darse que a mi contraparte ocurra lo contrario, ¿no es cierto? Prefiera más el chocolate que el bizcocho. Entonces, después de ese proceso de conocimiento, que aquí yo lo presento como algo muy coloquial y muy sencillo, ¿no es cierto?, pero en realidad los procesos de negociación en la práctica son un poquito más complejos, entonces podemos llegar a una repartición de este bien económico, ¿no es cierto?, distinto. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos agrandado la dimensión del problema. Antes solamente estábamos hablando en una dimensión, es como que nos estábamos moviendo en una línea nomás, ¿no? En tirar una cuerda, yo la tiro para allá, tú la tiras para acá, con el riesgo de que esa cuerda se pueda cortar, ¿no? Ahora no, estamos pensando al menos en dos dimensiones, en el chocolate y el bizcocho. Entonces podríamos llegar a un acuerdo, por ejemplo, en vez de repartir la torta 50-50, entonces a lo mejor es mejor que yo me quede con el 70% del bizcocho y el 30% del chocolate. Y a lo mejor ambas partes vamos a quedar mucho más contentos, con un mayor bienestar, ¿ya? Pero eso no surge de la nada, ¿no? Surge de mirar el problema, de conocer a mi contraparte, conocer bien sus preferencias y darle una mirada distinta al problema, ¿ya? Una mirada distinta al problema. Por eso les hacía tanto hincapié en esto de qué se está negociando, ¿ya? Entonces, conviene ocupar mucho tiempo en definir bien cuáles son los intereses subyacentes de cada una de las partes. Y ahora estamos hablando entonces de negociación por intereses y no negociación por posiciones, ¿ya? Porque si yo ocupo mucho tiempo en tratar de saber bien cuáles son los intereses, cuáles son las preferencias de mi contraparte, obviamente que puedo mejorar el proceso de negociación y el resultado del mismo. Hablemos un poquito de la situación de negociación y bargaining. Hay un problema muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, negociar una compraventa de una casa y decimos que el precio mínimo del vendedor son $50.000? O sea, el precio mínimo que el vendedor aceptaría, ¿no es cierto? Y el precio máximo del comprador es $70.000. Por lo tanto, nos damos cuenta, en este ejemplo, ¿no es cierto?, que hay un margen de negociación. Hay una diferencia de $20.000 que le vamos a llamar ganancias por cooperación o ganancias por el acuerdo. Entonces, hay un margen de negociación. Podría pasar que esos precios mínimo y máximo, ¿no es cierto?, fueran tales, digamos, que nunca hubiera esa ganancia por cooperación y por lo tanto no vale la pena ni siquiera sentarse a negociar. O sea, ahí la negociación está condenada al fracaso ex ante, ¿ya? Pero si existe entonces este margen en el cual nosotros podemos regatear y podemos entonces conseguir un precio intermedio, obviamente es que vamos a tener que aplicar todas las técnicas de negociación. Fíjense que ambas partes, en esta situación, un ejemplo que es muy sencillo que les estoy dando, tienen interés en llegar a un acuerdo. Ambos van a estar mejor, ¿no es cierto?, si llegan a un precio intermedio entre 50 y 70.000. Es mucho mejor que quebrar la negociación y no quedarse con nada. Es como, en la analogía que hacía antes, es como decir que la torta queda ahí en la mesa y no se reparte, ¿sí? Así que al final no nos ponemos de acuerdo respecto a un precio en la compra-venta de este bien raíz. Ahora, sin embargo, si bien ambas partes tienen consenso, digamos, de que quieren llegar a un acuerdo, no van a estar de acuerdo en cuál debería ser ese acuerdo, ¿no es cierto? Probablemente el comprador quisiera estar en el precio, digamos, mínimo del vendedor, el precio más bajito posible, y a su vez el vendedor, ¿no es cierto?, más bien quisiera que el precio se acercara al precio máximo del comprador, ¿ya? Pero bueno, ese va a ser el proceso de negociación que nos va a definir entonces al final quién es el que se va a llevar una mayor parte de este excedente, lo que va a estar determinado probablemente por estos poderes de negociación que yo les hablaba anteriormente. Entonces van a haber intereses divergentes acerca del precio, pero sí estamos de acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Entonces esto nos lleva a una definición de situación de negociación como cualquier situación entonces donde nosotros vamos a tener dos individuos, pueden ser dos partes, dos personas, dos organizaciones, muchas veces dos negociadores que son representantes de bases, ¿no es cierto?, son representantes de otros y que están en la mesa de negociación porque entienden de que tienen intereses, tienen un incentivo a alcanzar un acuerdo porque ahí hay unas ganancias por cooperar. Pero al mismo tiempo existe una divergencia de cuál debería ser el punto donde finalmente debiéramos llegar al acuerdo, ¿ya? Entonces, esta negociación es lo que nos ilustra, ¿cierto?, lo que se denomina el dilema del negociador. Es decir, yo quiero llegar a un acuerdo porque es mejor llegar a un acuerdo que no acordar nada, pero en ese proceso de búsqueda, ¿cierto?, es probable que hay siempre un riesgo, ¿no es cierto?, latente de que al final no podamos llegar a un acuerdo. O sea, es como la analogía que yo les hacía, ¿no? O sea,
Cuando uno hace en el juego esto de tirar la cuerda, claro, uno tira nomás. Las dos partes tiran lo que más pueden y el que tira más gana. Acá es el mismo juego, pero si le dijéramos, mire señor, el que tira más gana, pero ojo, hay una siguiente restricción. La cuerda por ahí está media quemadita. Así que si ustedes la tiran mucho, se va a romper. Y ahí no van a quedar por nada. Entonces, claro, es un dilema, ¿no? Una tensión, porque en el fondo yo quiero llevarme la mayor parte de la torta, pero no quiero que se me pase la mano porque en una de esas, ¿no es cierto?, al final me quedo sin nada. Entonces, eso es lo que llamamos el dilema del negociador. Y este riesgo de quiebre, ¿no es cierto?, puede ser un quiebre definitivo, donde ya no hay ningún acuerdo, o puede ser que al final haya un acuerdo, pero nos demoremos mucho, sea muy largo, sea muy costoso, hayan puntos muertos, ¿no? Una demora muy larga, y a veces en esa demora además se van a llevar a cabo ciertas actividades que son bastante ineficientes, como les decía, una huelga, un paro, o por ejemplo en los procesos estos de pacificación, ¿no es cierto?, puede haber una guerra política, puede haber terrorismo, en intertanto, hasta antes de que yo alcance una negociación, ¿ya? Entonces, es súper importante reconocer este dilema de la negociación. Dicho todo eso, entonces, una definición desde esta perspectiva de la teoría de juego, diríamos que el bargaining vamos a definirlo como todo proceso que nos ayude, ¿no es cierto?, a poder alcanzar un acuerdo, ¿ya? Ahora, en general, el bargaining va a incluir estas dos características. O sea, en primer lugar, es un proceso que nos va a demandar tiempo, ¿ya? O sea, nos va a consumir tiempo, eso es muy importante. Y lo segundo, ¿no es cierto?, en el sentido de que es un proceso dinámico, y en segundo lugar, en general va a estar caracterizado por un proceso de ofertas y contraofertas, ¿no es cierto?, de las partes. Va a haber un proceso de regateo más o menos largo, ¿no? Dos propiedades centrales del resultado de la negociación, o sea, lo que después sale de esa negociación, que también debiéramos poner mucho énfasis, son estas dos: la eficiencia y la equidad o distribución, ¿no es cierto? Una cosa es si el resultado final, por ejemplo, desemboca en un acuerdo, lo que en general va a ser entonces eficiente, porque quiere decir que esta torta que quedó en la mesa la logramos repartir y no se quedó ahí. O un desacuerdo, donde la torta se va a quedar ahí, va a ser ineficiente, o nos vamos a demorar mucho en comernos la torta, y en esos tiempos que nos demoramos, digamos, en ponernos de acuerdo, a lo mejor las moscas se empiezan a comer la torta, ¿ya? O si es una torta helada se empieza a derretir, eso puede ocurrir, ¿no?, como el caso, por ejemplo, de la huelga. Y luego la equidad, ¿no?, la segunda propiedad, la equidad, es decir, si es que hay un acuerdo, ¿cómo se va a repartir? ¿Qué tan equitativo va a ser? Si va a haber un ganador, un perdedor, y por qué va a haber un ganador, por qué va a haber un perdedor, cuál es la fuente de aquello, ¿ya? Y eso nos lleva entonces a esta idea de que hay factores claves que van a condicionar el resultado de una negociación, y esto se va a vincular estrechamente entonces al poder de negociación. ¿A cuál es la fuente de la cual estos negociadores o estas partes obtienen este poder para negociar y para obtener entonces una mejor condición en la negociación? En términos de estos factores clave o determinantes del resultado de las negociaciones, brevemente déjenme decirle acá que el punto de partida es reconocer si es que el proceso de negociación tiene fricciones o no, ¿ya? En el sentido de si hay costos cuando uno empieza a regatear, ¿no?, hacer estas ofertas o contraofertas. Porque piensen, si no hubiese costo del regateo, podríamos tener perfectamente una situación donde dos partes negocian hasta el infinito. No hay costo. El tiempo no me genera costo, entonces vamos a tener un quiebre perpetuo, ¿no? Ahora, afortunadamente en la práctica los procesos de negociaciones sí son costosos, ¿ya? Y por lo tanto sí tenemos fuentes de poder de negociación, y por lo tanto sí tenemos una esperanza de que las negociaciones lleguen a un acuerdo. ¿Cuáles son esas fuentes? Voy aquí a enumerar algunas, ¿ya? No todas, pero algunas, más o menos importantes, serían el grado de impaciencia de las partes, de los negociadores, ¿no es cierto?, que exista la posibilidad de que las negociaciones se puedan quebrar por un evento exógeno, no controlable por las partes. En tercero, cuáles son las opciones externas que tienen las partes, ya voy a hablar sobre esto, las opciones internas también. Luego, cómo entran aquí todo este análisis las tácticas de compromisos que pueden adquirir los negociadores antes del proceso de negociación mismo. Y finalmente, cómo el hecho de que la información no esté distribuida uniformemente entre los jugadores también influye sobre el resultado de la negociación. O sea, si es que alguno de los participantes tiene una cierta ventaja informativa. Respecto del grado de impaciencia, ¿cierto?, yo les decía, afortunadamente, en la práctica, ¿cierto?, los agentes económicos le asignan valor al tiempo, ¿ya? O sea, en general la gente es impaciente, prefiere consumir más hoy que mañana,
¿ya? Por eso hay una tasa de interés positiva. Luego, entonces, eso nos da una primera línea, digamos, de que ese puede ser un elemento diferenciador, ¿no es cierto? Básicamente aquí, para resumirles, ¿no es cierto?, déjenme decirles que la impaciencia no es una buena compañera de ruta en la negociación, ¿no? Si quien es impaciente está en una posición más desmedrada, quien es más paciente en términos relativos va a tener un mayor poder de negociación y por lo tanto esperaría, ceteris paribus, ¿no es cierto?, todo constante, una proporción mayor de la tortita que estamos repartiendo, ¿ya? Así que ahí es una primera fuente, ¿no es cierto?, de poder de negociación y que va a condicionar entonces el resultado de la negociación, ¿ya? Qué tan pacientes o impacientes son las partes. Luego, muchas veces, ¿no es cierto?, en una negociación existe la posibilidad de que las negociaciones al final se quiebren. Hay una ruptura abrupta, ¿ya?, exógena. ¿Qué sé yo? Porque a lo mejor a una de las personas se aburre, se harta, ¿no? O sea, hasta aquí nomás llegué, me desesperé y no voy a seguir negociando. Y eso a lo mejor puede ser algo que se gatilla sin poderlo pronosticar perfectamente, ¿no es cierto? O a veces, por ejemplo, hay dos partes que están negociando y por efectos de una acción de un tercero, la negociación se podría quebrar y podría no tener efecto. Pensemos en dos empresas que están negociando cómo distribuirse, por ejemplo, las ganancias de una cierta tecnología, de la adopción de una cierta tecnología, y justo aparece un tercer competidor que se le ocurre una nueva tecnología y deja obsoleta esa tecnología. O sea, la torta se va a cero, ¿no? O sea, ya no tiene sentido que negociemos. Entonces, puede existir ese riesgo de negociación latente, y aquí lo importante entonces va a ser cómo las partes se comportan frente a ese riesgo, cuál es la actitud que tienen frente al riesgo. En economía nosotros hablamos del grado de aversión al riesgo, o sea, que tanto me gusta o me disgusta el riesgo. La aversión es básicamente que me disgusta el riesgo. Y para resumirles, ¿no es cierto?, un resultado acá más o menos importante es que si yo soy menos averso al riesgo que mi contraparte, entonces eso me va a conferir un mayor poder de negociación, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente si yo soy muy averso al riesgo, probablemente no me va a gustar este evento de que pueda haber una posible quiebra de la negociación y yo me quede sin nada. Entonces probablemente eso me va a hacer al final del día estar dispuesto a conceder una mayor parte, a bajar, digamos, un poco mis expectativas y a concederle más a mi contraparte. Entonces eso me va a dejar, por supuesto, en una posición desmedrada. El tercer elemento, lo que denominamos opciones externas, en la literatura de lo que es la negociación desde el punto de vista más del management, es lo que se llama el BATNA o Best Alternative to a Negotiated Agreement, digamos, o sea, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Ya? Básicamente, ¿qué significa esto? Es que cuando yo estoy negociando, yo tengo una perspectiva de cuánto puedo obtener en esta negociación, ¿ya? Pero yo sé que si la negociación se quiebra, bueno, ¿cuál es mi plan B? ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, si la negociación se quiebra, yo tengo varias alternativas. Y lo que hago es, cada una de esas alternativas, yo las ranqueo en términos del bienestar que me generan, ¿no es cierto? Y la mejor de esas alternativas, entonces, es lo que va a representar lo que llamamos la opción externa de ese negociador. Cada negociador esperamos que tenga su opción externa, ¿ya? Para quienes están más relacionados con el mundo de la economía, es básicamente lo que denominamos la economía del costo alternativo o el costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, es súper importante esto de las opciones externas, ¿ya? Pues si yo ejercito mi opción externa, quiere decir que ya la negociación se quebró para siempre, ¿ya? Y aquí un resultado muy clave es que si yo tengo una mayor opción externa, o sea, si el beneficio que yo espero recibir por quebrar las negociaciones es más alto, eso a mí también me da un mayor poder de negociación. Y de hecho me va a permitir, ¿no es cierto?, en la forma de repartir esa torta, en quedarme con una proporción mayor, en la medida que mi opción externa es mayor, ¿ya? Ahora, puede pasar que las opciones externas de las dos partes sean suficientemente grandes. Si la suma de esas opciones externas es mayor que la torta que yo estoy repartiendo, la negociación está condenada al fracaso. Yo también tengo que tener claro eso. Así que es clave no solamente conocer mi opción externa, sino tener una buena estimación de la opción externa de mi contraparte. Así como hay opciones externas, también hay opciones internas, ¿ya? Esto se refiere a que si yo entiendo, por ejemplo, un proceso de negociación, pensemos el caso que yo les daba esto de la compra o venta de una casa, ¿cierto? O sea, la verdad mientras no llego a un acuerdo con el precio, yo como vendedor de la casa a lo mejor estoy habitando la casa, vivo en mi casa, y eso a mí me genera un beneficio. Bueno, el beneficio que me genera a mí, el hecho de que mientras no llegamos a acuerdo, o sea, el beneficio que yo obtengo cuando hay un desacuerdo transitorio, temporal, porque no hemos pateado la mesa de negociación, o sea, todavía estamos negociando, a eso le llamamos la opción interna, ¿no? Ese beneficio que yo obtengo mientras no llegamos a un acuerdo. Y aquí, el efecto que tienen las opciones internas sobre el resultado es algo un poquitito más
más fino, ¿no? No es tan claro como las opciones externas. Si las opciones externas son muy bajas, son muy no atractivas, digámoslo así, las opciones internas son muy importantes. Y de hecho, si yo tengo una opción más interna más alta que mi contraparte, yo voy a estar en una mejor posición que mi contraparte. Lo que pasa es que basta con que una de las opciones externas de una de las partes sea muy alta y ya las opciones internas van a perder su valor a la hora de determinar el resultado de la negociación. El quinto elemento, ¿no es cierto?, son las tácticas de compromiso o commitment tactics. La idea acá es la siguiente, es pensar de que los negociadores muchas veces son agentes de un proceso de delegación previo, ¿no? Por ejemplo, en una negociación salarial, una negociación con un sindicato, yo tengo en la mesa un representante de la empresa o del directorio de la administración y tengo un representante o representantes de los sindicatos. Ellos son negociadores que están mandatados, ¿cierto? Son agentes que están ahí. Bueno, pensemos que ellos entonces se deben, de alguna forma, a otros, a sus bases, ¿no? A sus representados. Bueno, una forma de tratar de obtener, ¿no es cierto?, un mejor resultado en la negociación es que yo, previamente a comenzar a negociar, lleve a cabo algunas de estas tácticas, ¿ya? Que es básicamente establecer un compromiso con mis bases, un compromiso público. Por ejemplo, el representante del sindicato podría decir, mira, vamos a llamar a una asamblea y en la asamblea se llegó a un acuerdo y se me mandató a mí que yo no puedo aceptar menos que un reajuste del 5%, por ejemplo, anual. Las bases me han mandatado con eso, que no vamos a aceptar menos de un 5%. Luego entonces yo voy y me siento, ¿no es cierto?, con el representante de la empresa y ellos me van a ofrecer el 4%. Y decir, mira, personalmente el 4% me parece bien, me parece razonable. Es más, yo lo aceptaría. Pero ¿sabes qué? Mira mis manos. Las tengo amarradas atrás. Yo dije, y fue un acuerdo, ¿no es cierto?, de la asamblea, se me mandató a mí que yo no puedo aceptar menos de un 5%. Si yo aceptara el 4%, olvídate, esto es visto como una traición de la fase. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Me va a llevar un costo muy alto a mí, ¿no? Voy a perder, ¿no es cierto?, la legitimidad frente a las bases. Lo mismo podría pasar con el representante de la empresa. Entonces, fíjense que esto que puede aparecer a primera vista como una fuente de debilidad cuando yo vaya a negociar, porque de alguna forma está restringido el espacio de posibilidades que tengo, a la larga puede ser una fuente de fortaleza a la hora de negociar, ¿ya? Porque me pone una línea roja más alta, ¿ya? Muchas veces las partes usan estas estrategias de compromiso, estas tácticas de compromiso, perdón. Ahora, lo importante aquí es que el poder de negociación de una parte va a ser mayor en la medida que el costo de renegar o de revocar ese compromiso inicial sea muy alto, ¿no? O sea, si para mí el costo, por ejemplo, político, de aceptar algo, o sea, de ir a hablar con las bases y decirles, miren, la mejor oferta de la empresa es 4%, yo sé que llegamos a un acuerdo entre todos del 5%, ¿ya? Pero pensemos lo mejor, mira, la empresa ha dado argumentos bastante atendibles, veamos toda la situación macroeconómica, la industria, etcétera, mira, 4% no está mal, ¿por qué no lo aceptamos?, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, la fase al final, a lo mejor vamos a una votación y algunos pueden, por mayoría, qué sé yo, 51-49 puede aceptarse, ¿no? Pero igual a mí me genera un costo parcial, porque ya hay un 49% que no me cree, ¿no? Entonces, ese costo, si ese costo es muy alto, ¿ya?, a la hora cuando yo estoy negociando en la mesa principal, eso me va a dar a mí una mayor fortaleza a la hora de negociar, ¿ya? O sea, el costo de revocar este compromiso parcial. Finalmente, el último elemento, con esto termino, la información asimétrica, ¿ya? En muchas negociaciones, este supuesto de que yo conozco, por ejemplo, como les decía, mi propia oportunidad externa y la de mi contraparte, o mi oportunidad interna o la de mi contraparte, o incluso que conozco bien qué estoy negociando, el valor de la torta, el tamaño de la torta, ¿no? El peso de la torta, eso en la práctica es discutible. Muchas veces no es así, ¿ya? Y hay asimetrías de información, ¿ya? Entonces pensemos nuevamente el ejemplo, ¿no?, de la negociación salarial. O sea, cuando yo estoy pidiendo un incremento salarial, muchas veces yo no, como sindicato, muchas veces tengo una estimación de lo que son las utilidades de la empresa, ¿ya? O cuáles van a ser las utilidades estoy negociando, qué sé yo, septiembre, octubre, noviembre, y todavía no sé bien cuáles son las utilidades finales. O tengo la impresión de que a lo mejor las utilidades pueden tener cierta contabilidad creativa adentro. Entonces, hay un grado de asimetría de información. Supuestamente la empresa sabe mejor que yo las utilidades reales, ¿ya? Entonces, pensemos que eso es súper importante, va a determinar mucho las negociaciones. Y en particular, ¿cierto?,
si nos damos cuenta de que hay estas asimetrías de información, fíjense que mecanismos que son muy ineficientes, como el costly delay, o sea, que hay una demora en llegar a un acuerdo y que esa demora es costosa. Pensemos, lo más costoso es una huelga, ¿no? Ese mecanismo, que es muy ineficiente, puede ser racionalizado con esta idea de la asimetría de información. ¿Por qué? Porque a lo mejor la huelga, en algunas circunstancias, ¿no es cierto?, es la consecuencia inevitable de esta asimetría de información. Y es, si ustedes me permiten un poquito de tecnicismo, es la herramienta, el instrumento de screening que tiene el sindicato para genuinamente tratar de que la contraparte le revele si que sus utilidades, por ejemplo, son altas o son bajas, ¿ya? Porque si la empresa realmente, genuinamente tiene utilidades bajas, bueno, a lo mejor no le va a quedar más que someterse a una huelga que es costosa, porque en realidad no puede darme un incremento mayor. Pero si la empresa está blufeando, ¿no?, y en realidad sus utilidades son más bajas, son más altas, perdonen, probablemente cuando yo amenace con la huelga, a última hora, a lo mejor ellos van a hacer una contraoferta. ¿Por qué? Porque bancarse la huelga probablemente es muy caro. Y si tengo utilidades altas, digamos, bueno, es mejor ceder al incremento que bancarme una huelga. Entonces, fíjense que puede ser visto como un mecanismo de screening de una de las partes, principalmente de la parte que está desinformada, o como un mecanismo de señalización de la parte que está informada. ¿Ya? Bueno, hay muchos más elementos que influyen sobre el resultado de la negociación, pero en aras del tiempo quisiera dejarlo por acá. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del profesor Gino Loyola y, como él decía al comienzo, vamos a ir al mundo real ahora, a aterrizar todos estos conceptos. Para ello voy a dejar con ustedes a Patricia Valenzuela. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Management, Escuela de Management IS de la Universidad de Navarra, España, ejecutiva con 19 años de experiencia en el área de recursos humanos, comprobados logros en la implementación de sistemas modernos de gestión de recursos humanos, gestión de talentos, gestión de ejecutivos y manejo de sindicatos. Actualmente se desempeña como gerente de recursos humanos de ENAEX, Sociedad Anónima. Con ustedes, Patricia Valenzuela. Hola, muy buenas tardes. Lo primero es agradecer por esta invitación y espero hacer un buen contrapunto con la estupenda presentación que hizo el profesor. Lo primero es salir de aquí. Lo que a mí me corresponde contarle es acerca de la estrategia sindical de la empresa en la cual yo trabajo, que es ENAEX S.A. Lo primero es ponerlos en contexto de quiénes somos en ENAEX. ENAEX es una filial del holding Sigdo Coppers, es una empresa que tiene 92 años en el mercado, el tercer productor de nitrato de amonio. Lo que nosotros hacemos es producir nitrato de amonio, que es una materia prima de explosivo y fertilizante. Tenemos 3 plantas productoras, una planta en la ciudad de Mejillones, que es la planta Prilex América, y dos plantas productoras de explosivos en Calama, en Río Loa, y en Punta Teatino, en la 4ª región. Somos el primer proveedor de servicio de fragmentación de roca en Chile y en Latinoamérica, porque además de tener plantas productoras, nosotros nos integramos y damos el servicio de tronadura a la minería. Cuando ustedes ven, normalmente cuando muestran a la minería, lo que normalmente muestran de la minería es la tronadura. Esa la hacemos nosotros. Tenemos el 65% del mercado en Chile y estamos teniendo presencia regional en Brasil, en Colombia, en Argentina y en Perú. Nuestros principales clientes, nosotros gran parte de nuestra producción, como digo, la damos en servicio de tronadura, y nuestros principales clientes son las grandes mineras, Antofagasta Minerals, Codelco, BHP, entre otras, y tenemos más de 25 faenas en las distintas mineras. Producimos 800.000 toneladas de nitrato de amonio, tenemos 1.600 empleados, el 80% de nuestros empleados, el 70% de nuestros empleados está en la segunda región, y un porcentaje importante está en el resto de Latinoamérica.
Y nuestros números, un poco para que se ubiquen en el contexto de lo que somos, 150 millones de EBITDA, 90 millones de utilidad última línea y ingresos de 650 millones de dólares. En términos de nuestra realidad sindical, nosotros tenemos 9 sindicatos, una federación que agrupa a 4 de ellos y 7 grupos negociadores. Hemos implementado esta práctica de juntar a grupos, digamos, que forman parte, por ejemplo, de una planta de servicio y generar grupos negociadores que no necesariamente sean sindicatos, sino que se juntan para negociar. En total, trabajamos con 18 instrumentos colectivos, así que tenemos harta entretención en el tema sindical. En términos de nuestra sindicalización, el 54% de nuestra población es sindicalizada, eso hablando de los totales generales, digamos, pero si nosotros vamos al porcentaje de nuestra población sindicalizada, nuestra población operaria, tenemos que el 96% de nuestra planta Mejillones es una población sindicalizada, por lo tanto, efectivamente, un porcentaje súper alto de nuestra población es sindicalizado en la planta, y la planta productora, ustedes entienden que es como la madre o la matriz de un poco de nuestra empresa, y el 77% de nuestras plantas de servicio, de nuestras plantas que dan servicio y fragmentación. Así que tenemos harto, como digo, tenemos un porcentaje de sindicalización re importante. Lo primero que yo les quiero contar es que nosotros de alguna manera tenemos una suerte de declaración de principio, que es una declaración que pareciera ser bien de estas típicas declaraciones que uno pone en la pared. Sin embargo, la verdad es que nosotros le ponemos harta atención a esta declaración de principio y la damos a conocer normalmente en nuestras reuniones anuales con los sindicatos. Nosotros de ahí les voy a contar cómo nos juntamos con ellos, pero hay al menos una reunión semestral en donde hablamos de la estrategia de la compañía y siempre este modelo de relaciones laborales lo ponemos arriba de la mesa y lo comentamos. Los conceptos fundamentales de este modelo, lo primero es que la compañía respeta irrestrictamente la legislación laboral, y esto que parece ser tan simple, la verdad es que no es tan simple en el día a día de las empresas. Nosotros tenemos en torno a 120 líderes operacionales, 120 capataces, supervisores, que la verdad es que nos cuesta de alguna manera ajustar a nuestros líderes a que se ajusten irrestrictamente a la legislación laboral. Hablo de cumplir lo que la ley dice respecto de horas extra, hablo de cumplir lo que dice la ley respecto de vacaciones, hablo de cumplir respecto de un montón de cosillas que van ocurriendo en el día a día que nos hacen de repente caer en ilegalidades, y nosotros de alguna manera lo que declaramos es que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por mantenernos en un respeto irrestricto de la legislación. Por eso es que es tan relevante decirlo y declararlo, que de alguna manera es en la inconsistencia, cuando en la conversación con los sindicatos es en la inconsistencia, gran parte de las quejas de los sindicatos tienen que ver con levantarnos inconsistencias respecto de esto que nosotros declaramos. Lo segundo relevante es que la compañía reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse como sindicatos y le asigna la mayor importancia a mantener relaciones directas, fluidas y de cooperación. Esta también es una declaración que también puede ser solo para ponerla en la pared, pero la verdad es que cuando agarra carne tiene que ver con una cantidad importante de nuestros ejecutivos y de nuestros líderes que de la boca para afuera dicen que las organizaciones sindicales están fantásticos, pero la verdad es que le tienen un cierto rechazo y les molesta. Entonces, de alguna manera en su comportamiento verbal o no verbal tienden a ponerle un poquito la proa a la organización de nuestros trabajadores. Nosotros planteamos desde la alta administración, digamos, que los trabajadores tienen perfecto derecho a organizarse y nosotros vamos a respetar ese derecho. En tercer lugar, a la compañía le importa mucho apoyar la gestión de sus dirigentes sindicales y que ellos perfeccionen día a día su papel como interlocutores de las demandas y necesidades de sus representados, lo cual no significa que nosotros transemos en nuestra lucha por ser los interlocutores más válidos de nuestros empleados.
Para nosotros el mejor de los escenarios es que cuando un empleado tenga un problema, sea su jefe el que le solucione su dificultad, o sea la gerencia de personas, o sea el jefe de personas que está cerca de él, que el que tome el requerimiento y se lo solucione. Sin embargo, si efectivamente su mejor interlocutor es la organización sindical, entonces yo tengo que hacer que sus dirigentes estén muy bien formados, sepan mucho, aprendan mucho y sean los mejores interlocutores para nosotros, ¿sí? La compañía respeta y valora el rol de las organizaciones de los trabajadores en el desarrollo del negocio, y creemos que la mejor manera de apoyar a las organizaciones sindicales es manteniendo un muy buen nivel de comunicación que permita conocer, por un lado, a ellos conocer los proyectos de la organización y entender qué es lo que estamos construyendo, cuál es nuestra catedral de colonia, cuál es nuestro proyecto empresa, por una parte, y por otra, que efectivamente nosotros a través de ellos conozcamos mejor las preocupaciones de las personas. Y declaramos que nos mueve el mismo motor a nosotros como gerencia de personas que a las organizaciones sindicales, que es la sustentabilidad de nuestra compañía como fuente de empleo. O sea, nosotros estamos constantemente preocupados de cuidar a la compañía como una proveedora de empleo para 1.600 familias en este momento. Cuando hablamos de la estrategia específicamente de relacionamiento sindical, nosotros nos movemos en dos ámbitos. Por una parte, profundizar los ámbitos de relacionamiento formal, y esto es súper relevante. A nuestro juicio, yo creo que uno de los elementos más críticos de la buena relación con los sindicatos y de buenas negociaciones con los sindicatos tiene que ver con tener ámbitos de relacionamiento formal muy claritos, mucha cercanía, mucho plan de visita y una agenda de reuniones semanales o quincenales con un estricto manejo de minutas, compromisos y fechas de solución o respuesta. Una de las cosas que más le pasa a los negociadores, a la gente que trabaja desde el lado de la empresa con los sindicatos, es que gran parte de las quejas, gran parte de los problemas que viene a plantear el sindicato son problemas que quedan en el limbo, que no llegan a solución, que ellos lo repiten una y otra vez, y vamos a ver en un par de oportunidades más adelante en la presentación que esa es una de las problemáticas más serias y que tiene que ver con una cuestión comunicacional que es bien básica. Cuando yo no respondo a mi interlocutor, cuando yo no lo reconozco como válido y no tomo su requerimiento y se lo soluciono, de alguna manera entro en un espacio que es el peor espacio desde el punto de vista comunicacional, y que se llama la desconfirmación. Cuando yo desconfirmo a un otro, la verdad es que es muy difícil que yo logre tener un buen nivel de relación que me permita tener alguna negociación. Y por otra parte, profundizar el conocimiento de la estrategia de la compañía. A nosotros nos parece, tal como les decía, que es muy crítico que nuestros dirigentes sindicales entiendan en profundidad cuál es el proyecto empresa, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, qué es lo que estamos construyendo, por qué es que la política de compensaciones, cuál es nuestra política de compensaciones, por qué es así, cuáles son como los principales elementos que tiene y por qué es que los planteamos así, por qué ponemos un bono y lo diferenciamos por productividad, qué es lo que estamos buscando. Son todas cosas que los dirigentes sindicales necesitan entender. Entonces, el mejor triunfo, digamos, para nosotros es que nosotros estamos trabajando en un proyecto de transformación cultural bien importante en la compañía, y ellos hablan, nuestros dirigentes sindicales hoy día hablan de un nuevo ciclo y entienden lo que es el nuevo ciclo de NAEX, y eso para nosotros es súper relevante porque ellos se meten un poco en el loop de lo que todos estamos construyendo. Y por lo tanto ellos de alguna manera forman parte y ayudan, y son interlocutores que van ayudando a lo que la compañía está construyendo. Y para eso nosotros generamos reuniones, al menos una reunión semestral, para mostrar los proyectos de personas, la gestión del negocio, proyectos transversales, tener reuniones con el gerente general, tener reuniones con los gerentes de división y en general participar del calendario de eventos corporativos. Una cosa re importante es cómo nos sentamos a trabajar. Nosotros tenemos a la organización sindical
y tenemos por otro lado a la empresa, y en la empresa nosotros hablamos de que siempre va a haber una mesa que en el caso nuestro es una mesa de 3 patas, en el caso de otras organizaciones puede ser de 2 patas, pero y ya se los explico. Tiene que estar siempre la línea, y tiene que estar siempre la línea porque se los explico inmediatamente. Tiene que estar la línea, tiene que estar un representante de relaciones laborales y tiene que estar un representante de la gerencia de personas, un jefe de personas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué nosotros creemos que este modelito lo tenemos que siempre cumplir? Porque si no están los 3, se producen divorcios a la hora de la negociación. Porque si yo estoy sola como gerencia de personas, sentada con los dirigentes sindicales y adquiero compromisos sin entender lo que eso significa para mi gerente de producción, lo más probable es que me voy a meter en un problema y a lo mejor no voy a poder cumplir ese compromiso que yo he adquirido. Por lo tanto, la línea siempre tiene que estar. ¿Y por qué la línea no puede estar? La línea, digo, el negocio, la producción. ¿Y por qué no la línea no puede estar sola? Tiene que estar con una patita de relaciones laborales, porque efectivamente nosotros de alguna manera vamos ayudando a que esta persona que es del negocio y que su primer foco es la producción, su primer foco es el negocio, vaya como logrando entender y empatizar desde el punto de vista de los sindicatos. ¿Y por qué tiene que estar el jefe de personas? Porque alguien se tiene que preocupar de que esa minuta se vaya cumpliendo y que la próxima reunión vaya con el 80% de los temas antes tratados cumplidos, porque si no, nos vamos metiendo en un loop en donde vamos construyendo una relación que finalmente a la hora de la negociación colectiva, que es el único momento donde el sindicato puede, comillas, roncar, donde puede ejercer su soberanía, vamos a ir con un ripio que no nos va a permitir tener una buena negociación. ¿Cuáles son, a nuestro juicio, los factores más críticos de la relación sindical? Sin lugar a dudas, la comunicación clara y transparente, porque ella nos permite generar una relación de confianza, lo que Gino llamaba el win-win. Los sindicatos te tienen que mirar a los ojos y te tienen que creer. Y lo que necesariamente tenemos que construir es una relación de confianza, y para construir una relación de confianza tú no te puedes dar el lujo de mentir o no te puedes dar el lujo de no cumplir. Y eso pasa por ser extremadamente arrojado en términos de la honestidad. Pasa porque cuando el dirigente sindical me pide una cosa que yo no le puedo dar, yo no le voy a decir déjame verlo y lo dejo ahí para siempre. Yo no le voy a decir, no le voy a mentir, y voy a ser capaz y voy a tener el aplomo de decirle yo no puedo cumplirte con esa expectativa porque me genera un precedente delicado, porque si yo te doy eso a ti me va a significar que tengo a 1.600 empleados en una condición parecida y yo tengo que dar buenas explicaciones, y yo siempre tengo buenas explicaciones. Las compañías no funcionan arbitrariamente. Normalmente uno tiene razones, y buenas razones, de por qué, por ejemplo, no puede dar un préstamo. Hay siempre buenas razones. El tema es que muchas veces, y en nuestra sociedad chilena, la asertividad no es una condición que es muy usada, y entonces lo que pasa es que dejamos abiertos los temas, y entonces nuestros dirigentes finalmente no confían. Y si no confían, estamos en serios aprietos a la hora de la negociación sindical. Lo que de alguna manera ayuda a la confianza, y yo ya se los he contado, es el cumplimiento de compromiso. O sea, lo que voy a cumplir lo planteo con una fecha clara y con exactamente en qué condiciones voy a cumplir, y en eso yo tengo que ser extremadamente estricto. Claramente tiene que haber relaciones de cooperación, y cuando uno habla de sindicatos, en general, uno tiende... Yo les voy a contar, por ejemplo, de algún caso con el que me he encontrado en ENAEX.
un sindicato nuestro que trabaja en la mina Chuqui, el sindicato Codelco, uno de ellos, tenía que negociar justo en el minuto en que se tenía que negociar el contrato con el cliente, con Codelco. Entonces, la mejor decisión que pudieron tomar fue pedirle al sindicato que cerraran con una negociación más o menos rápida para efectos de presentarse frente al cliente con el tema sindical absolutamente saneado. Y eso iba entonces a ir en una mejora en términos de que íbamos a tener finalmente nosotros somos proveedores de la minería, íbamos a solucionar el problema de tener los sindicatos abiertos, que en general las mineras tienen complicaciones con este tema. Lo que pasó es que ellos eran de los primeros que empezaban a negociar. Nosotros tenemos una saga de negociaciones cada 2 años y entonces lo que pasó finalmente fue que ellos hicieron la peor negociación de todas, de las 18 negociaciones que se hicieron, y por lo tanto ellos quedaron con una tremenda herida. Eso que ocurre en un cierto minuto tuvo que ver con que en algún sentido los que estaban a cargo de esa negociación estuvieron en una postura que yo gano y tú pierdes, y no hubo la consideración de cómo cuidar a este sindicato para efectos de que no quedara herido en el camino. El problema, la construcción que uno tiene que hacer después para llegar a la próxima negociación sin que ellos nos quieran sacar los ojos, es todo un camino que hay que recorrer. Integrar a los sindicatos en el desarrollo estratégico del negocio es básico, y ya se los había contado, y esto a mí me parece muy importante. El momento de la negociación es el resultado de una construcción previa, es el minuto de la cosecha. Si tú sembraste lo que sembraste, vas a cosechar lo que sembraste. No, aquí yo diría que no hay más ciencia, y puede ser muy optimista mi mirada, pero de verdad, en mi experiencia, yo creo que si tú has construido una relación de confianza, si efectivamente los sindicatos te creen, si cuando tú les dices esta es la última oferta, ellos confían en ti, ellos van a entender que es la última oferta, probablemente va a ser una buena negociación en donde yo voy a tratar de que ellos tengan la mejor, que frente a sus bases ellos queden de la mejor manera, porque ellos también son mandatados, y por otro lado de yo tener solucionado el problema de la negociación. Ajustarse a prácticas de mercado es absolutamente necesario. Nosotros estamos en el ambiente de la minería y por lo tanto estar absolutamente al día de lo que está pasando con el resto de las mineras, de cómo se están dando los bonos de término de negociación, de cuáles son las razones de por qué se están dando, de cuáles son los números que tienen las mineras para poder nosotros manejarnos, porque obviamente que ustedes conocen los bonos de término de negociación que dan la minería. Nosotros somos una empresa proveedora y por lo tanto no nos podemos dar el lujo de dar esos bonos, entonces tenemos que tener muy buenas razones para dar esas explicaciones. Esta lámina yo la puse básicamente porque a nosotros nos parece que el ejercicio de la empatía es muy importante en la negociación con los sindicatos. Y el ejercicio de la empatía pasa porque yo me ponga en los zapatos de los negociadores, de los sindicatistas, de las personas que son elegidas como representantes de los trabajadores, y entienda el mundo y entienda las realidades de ellos. Y a los sindicatos hoy día, al menos en el mundo de la minería, les pasan hartas cosas. La primera preocupación que tienen es que se tienen que legitimar ante sus bases todo el tiempo, y tal como decía Gino, ellos tienen que ir a la asamblea y son mandatados, y en la asamblea tienen de la más variada gama de requerimientos, y frente a una negociación que se acerca les van a pedir una cantidad de cosas que ellos van a tener que ser capaz de agregar y ordenar y ser capaces de en el 80-20 atender a las distintas a los distintos formatos que tienen un poco sus trabajadores. Empieza a aparecer en la minería y en la empresa donde yo trabajo, en AEX, empieza a aparecer la generación Y, o comillas, que es una generación de personas jóvenes que no tienen la misma relación con el trabajo, que de alguna manera tienen mucho menos apego a su condición laboral,
que viven en un mundo distinto, en un Chile distinto, con cercanía del pleno empleo, y por lo tanto tienen mucho menos cuidado por su trabajo, y que es gente que de alguna manera es mucho más exigente en general con su condición. Bueno, los dirigentes sindicales tienen que lidiar con esas bases y por lo tanto la vida no les es fácil. Muchas veces también tienen que discernir los ámbitos de ciudadanía política y ciudadanía laboral. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchos de los requerimientos que aparecen en sus conversaciones con sus bases tienen que ver con cosas que ellos no pueden manejar, porque son del ámbito de la política, porque son del ámbito de negociaciones parlamentarias, son del ámbito nacional. Y va a aparecer una base, va a aparecer un empleado que es sindicalizado y que es parte de sus bases, que les va a hablar del empresario, le va a hablar en un lenguaje, en un idioma, en donde la verdad es que el requerimiento finalmente es de algo que él no puede manejar. Y bueno, tiene que conciliar sus obligaciones de representación sindical, presencia en la faena, y por otro lado tiene que seguir trabajando en la compañía. Por lo tanto, no la tiene nada de fácil. Por último, yo les quería mostrar un poco lo que hemos hablado en esta conversa. Nosotros el año 2008 tuvimos una huelga del sindicato Mejillones. Eso significa la planta Prilex durante 12 días estuvo con una complicación importante, y un poco lo que les voy a mostrar, que es una entrevista a un dirigente sindical que sigue siendo dirigente sindical y que este fin de año tenemos el proceso de negociación con él y con sus compañeros. De alguna manera muestra cómo la huelga que nosotros vivimos y que a partir de ahí nosotros hemos empezado a recomponer las relaciones con cada uno de los sindicatos, responde a un proceso de desgaste, a simplemente haber cosechado lo que fuimos sembrando simplemente porque no nos dimos cuenta, digamos. Entonces, vamos a hacer Es un minutito solamente. A las 0 horas de este lunes inició oficialmente la huelga del Sindicato de Trabajadores en AEX Mejillones. Luego de finalizar, trasladó a la de un diezmo de conflicto, hacer Samuel Varas, la empresa sindicato, Varas, vocero del sindicato. Bueno, la empresa cerró las puertas el día viernes. La última reunión que nosotros hicimos el domingo, ayer, hicimos la última reunión como asamblea y la empresa se le informó, sabe que no hay acuerdo, hay una última oferta, no hay nada, perfecto. Bueno, aquí hay adelante, dijo la empresa. Y hasta el momento ya llevamos desde las 00 horas del día lunes en huelga, la empresa no se ha pronunciado. Nosotros no hemos cerrado las puertas a una negociación, pero obviamente tiene que ser de acuerdo a lo que estamos solicitando. Nuestro pliego de peticiones no ha sido respondido y nosotros nos sentimos discriminados desde el momento en que se entra a trabajar en AEX y desde el momento en que la gente ingresa a nuestro sindicato. A nosotros se nos traban los préstamos, se nos traban los beneficios, se nos traban los préstamos de auxilio. Si la gente no se da cuenta, a veces no le sale sobre tiempo. Hay un sinnúmero de cosas que la administración no sé si lo hace por equivocaciones continuas o adrede, pero nuestro sindicato en este momento, por ejemplo, no tiene fichero, a nosotros no... Perdón. Hubo un tiempo que nuestro sindicato, la gente que pertenecía a nuestro sindicato no era promovida de área, entonces costaba mucho surgir en la empresa. Pero ahora las cosas, a pesar de que siguen malas, se han ido solucionando muy poco. Pero aún así, por ejemplo, nosotros hacemos un llamado a la comunidad de Gijón. Si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a darse cuenta, pero él dice, no nos traban los préstamos, no nos pagan sobre tiempo, no nos dan fichero, a la gente no le han permitido el desarrollo. Parece que estar acá parece que mi empleador no le gustamos nosotros. Finalmente ese es el gran mensaje. Él nunca habla, en ningún momento habla de lo que se está negociando, que es
una negociación de un aumento salarial, es un bono término de negociación, es una mejora en su bono en fiestas patrias o en su bono en Navidad. Eso no aparece en la entrevista y a mí me parece que es bien decidor de lo que yo les venía contando. A partir de ahí, que es una experiencia tremendamente dura y dolorosa tanto para los trabajadores como para la empresa, nosotros hemos venido básicamente trabajando con los sindicatos y tuvimos un proceso en el año 2011-2012, donde yo no estaba todavía, pero de negociaciones con todos los sindicatos activos sin conflicto, y ahora nos estamos preparando para la nueva saga de negociación. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos a Patricia Valenzuela por su exposición. Queremos saludar también a los asistentes que han visto estas exposiciones desde regiones, presenciando estas charlas a través de nuestra señal de streaming. Y a ustedes invitarlos a unirse a nuestra red de contactos en Twitter y Facebook para informarse acerca de todas las actividades de educación ejecutiva y lo que realiza diariamente. Vamos a pedirle a nuestros dos invitados que nuevamente suban a este escenario. Vamos a continuación a hacer una ronda de preguntas que durará 30 minutos aproximadamente y ustedes van a poder ahí en la sala tener un micrófono, solicitarlo si es que quieren preguntarle a ellos algo relacionado con su exposición. Por favor. ¿Aló? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, hemos escuchado al profesor Gino Loyola, básicamente en términos teóricos, hablar de lo que es una negociación, y a Patricia Valenzuela en términos reales de lo que es ese, parece, por parte de la empresa, una negociación con los sindicatos. Me gustaría saber si tienen ustedes alguna pregunta y si no, para yo comenzar a preguntarles a ellos acá. Si alguien tiene una pregunta ahí, por favor, levanten la mano para verlos bien y solicitan el micrófono. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta para Gino. ¿Qué sentido o vale la pena aprender en teoría estas cosas? ¿Existe, así como los vendedores que de repente a lo mejor van a un curso de venta, pero no es muy importante si no es un vendedor nato? En este caso pueden haber negociadores natos, sin necesidad que tengan un barniz académico. ¿Qué comentarios tienes tú con relación a esto? Bueno, yo creo que esa... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, yo creo que una pregunta muy atingente, ¿no es cierto? O sea, como siempre, si el negociador se hace o nace, o cualquier otra actividad que se nos pueda ocurrir. Por supuesto que la intuición y los talentos naturales son críticos, son claves. Lo que hace la teoría, y en economía, en administración, lo que nos hace es ordenar lo que la gente en la práctica hace, ¿no? Hace muchas veces intuitivamente, en el día a día. Lo que pasa es que a veces la gente el día a día se lo come un poco y no tiene el momento de sistematizar esto. Y negociadores probablemente con muchos años de experiencia aplican muchos de estos principios sin necesidad probablemente de tener este marco así de clarito y de definido. Probablemente nos sirve para aquellas personas que comienzan en el proceso para poder entender cuáles serían los elementos más importantes. Simplemente es un marco conceptual. O sea, lo que yo creo es que el olfato es una cosa muy importante, y lo que hace la teoría es simplemente ayudar, digamos, a ordenar esas ideas. Solamente eso, que no pretende más que ser un marco conceptual. De hecho, muchas veces cuando nosotros hacemos un contrapunto entre la teoría y la aplicación, hay unas divergencias muy fuertes. Y lo que la teoría tiene que hacer entonces es recoger esas diferencias y entonces revisar, ¿no es cierto?, sus modelos para poder dar cuenta de esas discrepancias. No podemos decir que la teoría es en lo normativo y los demás deben de definirse a eso, no, por lo menos no es mi perspectiva. O sea,
Lo que hay que hacer es recoger esas lecciones e ir mejorando esos marcos de análisis. Son simplemente marcos para ordenar la discusión. Además, lo otro, ¿no?, que es muy importante en una negociación, y es lo que plantea Patricia de algún modo, es que también homogeneiza un poco el lenguaje, ¿no? O sea, porque si ambas partes más o menos entienden cuáles son los principios detrás de una negociación, cuáles son los elementos clave, ayuda mucho a esta generación de puentes de confianza y de entendimiento, es que hablemos más o menos un lenguaje en común, ¿ya? Entonces también es una labor, yo creo que en general todo lo que es la teoría nos va a servir, ¿ya? Pero obviamente que esto es, desde mi punto de vista, es mucho más cercano a un arte que una ciencia, definitivamente. Gracias. Ahí hay otra pregunta. Buenas noches, mi nombre es Pamela Vázquez, yo soy biólogo ambiental, trabajo en el área de responsabilidad social empresarial y me interesa saber, son dos preguntas en realidad. Para Gino, en términos teóricos, la responsabilidad social hoy en día es un tema muy importante para las empresas. ¿Cómo la negociación se involucra o se mezcla con estas nuevas tendencias en las redes sociales, en donde un proyecto que se hace en Arica o en Magallanes, por ejemplo, una minera, Pascualama, o las represas, pueden ser detenidos estos proyectos por aspectos de negociación, siendo partes que no están involucradas directamente con el proyecto? Esa es la primera pregunta. Y para la señora Patricia, en términos de gestión con los sindicatos, ¿cómo ustedes como empresa pueden unificar este lenguaje común en gestión? ¿Cómo ustedes hacen capacitación con los trabajadores para tener este lenguaje? ¿Capacitan en negociación específicamente? Bueno, respecto de la responsabilidad social empresarial, en términos teóricos la verdad es que es un debate abierto, muy rico, porque nos lleva a un punto central, un punto de partida, y es una cosa que hoy día se está discutiendo mucho, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo de una empresa, ¿no? Porque tradicionalmente desde el mundo de la economía y las finanzas lo que uno aprende es que el objetivo de la empresa es maximizar la riqueza de los dueños, ¿no? Una sociedad anónima es maximizar el precio de la acción o la rentabilidad de los accionistas, que es una mirada, digamos, de maximizar el valor de la compañía. Y esa mirada, ¿no es cierto?, la estrechez que tiene es que al final es identificar uno de los stakeholders, uno de los grupos de interés y hacerlo prevalecer sobre los demás. El argumento que siempre se ha dado, ¿no es cierto?, es que al final lo que sucede es que quienes son los accionistas son los que al final invierten en el capital financiero, ese capital financiero se hunde de algún modo, es medio irreversible porque yo lo hundo en maquinaria, en planta, etcétera, es medio difícil. Además yo tengo derechos residuales sobre eso, solamente si es que a la empresa le va bien y logra pagar a todos sus acreedores yo obtengo algo, entonces ese riesgo al final tiene que ser de alguna forma recompensado y por eso al final del día el objetivo de la compañía deberá ser de alguna forma portarse bien con aquel que está más vulnerable, aunque a ustedes les parezca, digamos, chistoso, pero aquel que está más vulnerable y que está sometido a este riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque los contratos, entre comillas, los defienden menos porque tiene un retorno que es aleatorio, que depende si que me va bien, solamente voy a tener un retorno adicional. Eso se contrapone en los últimos años, un poco con lo que tú mismo estabas planteando, estabas dando como ejemplo, con el mundo moderno, ¿no es cierto?, donde vemos que, bueno, las compañías ahora no es tan claro, digamos, que el objetivo que persigan es maximizar la riqueza, no porque sean Sor Teresa los Andes, digamos, les haya bajado el Espíritu Santo, sino que por la práctica del ejemplo que tú estás dando, o sea, hay restricciones reales, digamos, cosas que al final a años atrás no sonaban, ¿no es cierto?, cosas muy lejanas a nuestra realidad, son restricciones reales, o sea, una empresa hoy día no puede hacer todo lo que quiera. Y realmente los stakeholders están ahí y son elementos realmente que me constriñen a la hora de tomar decisiones y tener que emprender los proyectos. Y por lo tanto, de algún modo, tengo que entrar a balancear esos objetivos. Entonces, pasamos desde una empresa unidimensional con un solo propósito a una compañía con varios propósitos, ¿no?, con varios stakeholders, con varios objetivos, lo que es muy complejo, es muy difícil, ¿ya? Y para quienes están relacionados con las matemáticas, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que yo no puedo maximizar, si tengo una función con dos variables, no la puedo maximizar las dos variables, tengo que al final buscar un punto intermedio donde voy a compensar esos objetivos. Entonces yo lo que tengo que reconocer bien, tener súper claro, es que si tengo una empresa multiobjetivo, tengo que saber cuáles son
los sacrificios que tengo que hacer entre esos beneficios, lo que llamamos en economía los trade-offs, ¿no? Los dilemas. ¿Cómo cuando yo le doy más a uno, sé que le estoy dando menos al otro, muchas veces? No siempre es win-win, eso es lo ideal, pero a veces también hay ciertas situaciones que yo tengo que asumir esos costos, ¿no? Entonces es una situación muy complicada. El mundo que se viene para la empresa moderna es una cuestión muy desafiante, pero también muy, muy compleja. No hay una respuesta única. Y obviamente todo esto que podamos nosotros aprender o delinear desde los procesos de negociación se aplican, porque al final tenemos a una administración que va a tener que entrar a tener estos grupos de interés, ¿no es cierto?, estos stakeholders, y entrar a balancear. Saber hacer una negociación múltiple, no implícita en el día a día, con sus clientes, con sus proveedores, con los trabajadores, con la comunidad en general, ¿ya? Entonces es un proceso mucho más complejo, definitivamente. Así que todo lo que podamos aprender de negociación uno a uno, acá por supuesto que es aplicable a este proceso de negociación del día a día que las compañías van a tener que dar, ¿ya? Así que definitivamente están muy relacionadas a ambas cosas. Y respecto de la pregunta que me hacías, de la capacitación es bien clave y bien crítica para nosotros, o sea, nuestros dirigentes, a nuestros dirigentes sindicales, y de hecho yo lo planteaba en la exposición, los necesitamos lo más formados posibles, de tal manera que hagan efectivamente mejores procesos de negociación, que entiendan mejor el mundo en que se están moviendo, y efectivamente nosotros los capacitamos. Presupuestamos, digamos, y normalmente una vez al semestre hacemos algún trabajo en capacitación, sea en negociación, en cursos de negociación. Han venido varias veces a Santiago a capacitarse. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Allá? Buenas tardes, para Patricia. En la exposición... No se escucha bien, ¿se puede acercar un poquito más? Ahí me quedaba la impresión de que como que todas las cosas, o sea, como que el deber ser, es decir, si la empresa tiene un cierto comportamiento correcto, entonces, digamos, ¿cierto?, las reacciones, digamos, ¿cierto?, lo que viene de vuelta deben ser muy correcto, muy bueno, ¿eh? Entonces eso yo estaba asociándolo, digamos, con la experiencia mía, ¿eh? con el tema cercano, donde me encuentro con que cuando a veces se actúa, digamos, ¿cierto?, de forma no muy correcta, con mucha fuerza y con cierta picardía, como que se obtienen, digamos, ¿cierto?, también buenos resultados, bastantes premios. Entonces tengo el caso en algún momento, digamos, ¿cierto?, en un banco importante, cuando vino la saga de las negociaciones, después de cuando se inicia la democracia, ¿eh? Entonces cada sindicato de un banco, digamos, ¿cierto?, estaba esperando cómo le iba al banco anterior, y ahí venía, digamos, ¿cierto? Entonces en alguna oportunidad, ahí lo que se produjo, digamos, ¿cierto?, es que el sindicato, digamos, ¿cierto?, provocó un tema muy fuerte, con mucho escándalo en las calles, en el centro, y ahí lo que pasó, digamos, ¿cierto?, es que se votó la huelga, con mucho escándalo, que estaba muy impresionado, pero ahí lo que hubo, digamos, ¿cierto?, es que se venció la huelga, ¿eh? Entonces el concepto que quedó, digamos, ¿cierto?, es que el sindicato perdió, y por lo tanto, digamos, ¿cierto?, el área de recursos humanos o la administración ganó, y el gerente de recursos humanos, digamos, ¿cierto?, lo mandaron a Europa, digamos, ¿cierto?, y se hizo cargo de toda la región de Latinoamérica en el área personal, en el área de recursos humanos. Entonces ahí da la impresión, digamos, de que no haber evitado la huelga, o más bien, luego de producir, haberla ganado, fue algo bueno, ¿eh? O sea, hubo claramente beneficios para la administración. Y lo segundo, a propósito de la herida, esta cosa, digamos, ¿cierto?, de que si uno, digamos, ¿cierto?, uno cosecha, digamos, ¿cierto?, si deja herido al dirigente sindical, eso también se paga. Yo me he dado cuenta, digamos, de que en este caso que yo vi, y en algunos casos de empresas cercanas, esa gente que sale a las calles a protestar, como estaba en el video, pasa lo que no ocurre con los encapuchados, digamos, ¿cierto?, que andan en las calles, digamos, que pareciera que no los dejan identificados. Yo he visto, digamos, ¿cierto?, que a toda esa gente que sale a protestar en las calles, quedan todos identificados. Y en algún momento, ¿cierto?, a través del tiempo, digamos, ¿cierto?, se van tomando las medidas. Y esa gente que está en las calles va saliendo. Normalmente no son los dirigentes sindicales porque tienen el fuero y todo eso. Pero eso ocurre, ¿eh? Entonces yo cuando veo a la gente que está en las calles, en las farmacias, en las huelgas, yo digo, bueno,
hay cierta ingenuidad, porque esa gente que está ahí, se está exponiendo, que la están mirando, en algún momento le va a tocar. Y eso en el relato que tú hacías, digamos, ¿cierto?, da la impresión de que no se debiera hacer, pero eso ocurre. La realidad es así, un poquito más brusca. Bueno, ese es el planteamiento. Está súper bien planteado tu punto de vista. Sin embargo, y por eso yo les decía, a lo mejor ustedes van a pensar que soy ingenua o muy optimista, y es lo que me estás diciendo, digamos. Sin embargo, fíjate que, mira, yo voy a tomar solo el tema de las protestas hoy día en las calles. Yo diría que no va a haber una manera que al menos a mí se me ocurra o esté mirando hoy día de que esta sociedad dé un pie atrás respecto de lo que le está ocurriendo hoy día. O sea, es probable que lo que tú dices es cierto, que vaya a haber represalias contra algunas personas que están apareciendo en la televisión. Sin embargo, empieza a ser tan fuerte, algo le está pasando a esta sociedad, que empieza a ser tan fuerte el movimiento que nadie lo va a parar. Hace algunos años atrás era impensable que un movimiento pudiera generar el que se pare un proyecto termoeléctrico como el de Central Castilla, o que Hidroicén pudiera ser parado por lo que está pasando con las comunidades. Por lo tanto, yo te diría que o sea, yo no te voy a negar, y yo estuve en la banca y viví un poquito lo que tú me estás contando. No tenía idea, de verdad, porque yo viví una huelga del BBVA cuando llegó el BBVA a Chile, una huelga tremendamente dolorosa, y ahí lo que pasó fue que el gerente de recursos humanos salió de la compañía. O sea, lo que normalmente ocurre es que una huelga siempre es un dolor para todas las organizaciones. Ahora, si tú me dices que el señor aquel fue promovido, no lo voy a entrar a discutir, no sé bien qué pudo haber pasado, pero la verdad es que un proceso de huelga es un proceso tremendamente doloroso. Es de las cosas más dolorosas que yo he vivido en mi vida organizacional. Es doloroso porque el estrés, porque primero la gente está con una situación de estrés más o menos importante, no está ganando sueldo, las familias lo están tironeando, empieza a haber un proceso de desgaste, hay mucha gente que se quiere descolgar de la huelga pero no se quiere descolgar, pasan un montón de cosas que son muy redolorosas. Yo no voy a cuestionar lo que tú dices, pero yo honestamente a mí me parece, y yo estoy reconvencida en toda la experiencia de sindical, digamos, que probablemente un proceso mal llevado, un proceso donde no hay confianza, donde el otro se ha sentido descalificado, va a redundar en un proceso doloroso de huelga, de malas negociaciones, y en donde finalmente la empresa y los trabajadores van a sufrir mucho. Y la verdad es que, si bien respeto tu punto de vista, yo mantengo el mío. Muy bien, ¿hay otra pregunta? Ahí al medio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudio y mi pregunta va para Patricia. Y es un poco una de las últimas líneas que tú estás diciendo en tu discurso, que es con respecto a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que yo todavía me siento parte de esa nueva generación, que tú muy bien decías de que no está tan comprometida como era antes los trabajadores. 20 años estar en la empresa era todo que era simbólico. Ahora, en general, por lo menos yo salí hace como 3 años de la universidad, y casi todos mis compañeros, si uno se va preguntando, hemos estado ya en estos 2 o 3 años en 2 empleadores distintos o 3 empleadores distintos. Entonces, es una generación que va avanzando muy, muy rápido y que quiere nuevas cosas. Me gustaría saber tu punto de vista con respecto a eso y tu experiencia en esta actual empresa o en toda esta experiencia laboral, sobre todo en estos últimos años. ¿Qué pasa con los jóvenes? O sea, si tú estás viendo que se están integrando a estos temas de sindicato, o netamente, como son más individualistas, están negociando solo lo que es sueldo, bono, lo que sea. Y también en tema de lo que es negociación, ¿cómo usted, como en la parte de recursos humanos, tratan de retener a los talentos? Que hay mucho talento, ¿cómo negocian eso? Porque
tal como tú decías, hay muchas personas que tienen familia y todo eso. En general los jóvenes ahora nos estamos casando bien tarde y estamos más privilegiando la experiencia profesional. Entonces uno puede llegar y cambiarse si no le gustan las condiciones. Y como tú decías, el pleno empleo también está en nuestro país. ¿Cómo en estas dos cosas que te preguntaba, cómo lo ves tú? Perfecto. A ver, varias cosas importantes. En general, la población que se sindicaliza es la población operaria, que es distinta a la población profesional. En ENAEX, por ejemplo, y en las empresas en donde uno en general está, tienes una población más operaria, más administrativa, que efectivamente es una población que sí se sindicaliza. Y si tú me preguntas si en la planta de servicios se sindicaliza el chico de 18, 20, 22 años, sí se sindicaliza porque es la práctica común, porque es la práctica habitual y normalmente él tampoco tiene tantos recursos como un profesional. Todo lo que es gestión de talento nosotros lo hacemos desde el mundo profesional hacia arriba, porque la verdad es que las compañías no tienen la capacidad en general para manejar, para hacer programas de gestión de talento en toda la compañía. El programa de gestión de talento es un programa muy individualizado, en donde yo tengo que mapear a mi gente, tengo que ponerla en una matriz de potencial desempeño, tengo que definir cuáles son mis altos potenciales, cuáles son los que yo voy a blindar, voy a cuidar, y a eso generarles fichas de desarrollo de carrera y cuidarlo. Eso lo estamos haciendo con la generación I obligatoriamente, porque efectivamente la generación I es como tú la describes, los jóvenes hoy día no son súper distintos a nosotros porque vivieron, me planteo como generación X, porque vivieron un mundo absolutamente distinto del nuestro. Nuestro Chile era un Chile de dictadura, era un Chile donde el deber ser era el que mandaba, era un Chile donde uno tenía que ser responsable, trabajador, donde la gran mayoría, el refrigerador de la casa todavía le dura a mi mamá, en cambio hoy día está la cultura de lo desechable. Entonces es un mundo súper distinto. Sin embargo, a la gente talentosa la puedes retener y la retienes fundamentalmente, primero con estos programas de retención de talento, donde ellos se sienten efectivamente compitiendo por llegar a ser talentosos, y hay toda una cosa como de pertenecer al mundo de los talentosos y ser cuidado, hay toda una cosa con eso, pero fundamentalmente la generación I se la cuida con un buen liderazgo. La generación I siempre se te va a quedar si tiene un líder de quien aprender, a quien mirar hacia arriba, del cual puede de verdad aprender y formarse. Eso yo te diría que es como el gran talismán que nosotros podemos desarrollar. Más allá de que tengo que darle movilidad, tengo que darle desarrollo de carrera, no puedo estar entre 18 y 24 meses en una posición, porque le tengo que dar otra más desafiante, porque si no se me va a empezar a aburrir. O sea, son complicados mis amigos de la generación. Son todo un desafío para los gerentes de personas. Pero efectivamente los programas de gestión de talento son para la generación I del mundo más profesional. En el mundo más operario, cuando te hablo del operario de la mina, el chico que salió de un liceo técnico, la verdad es que ahí la oferta que nosotros estamos dando es una oferta más bien en torno a la evaluación de desempeño, para los mejores, digamos, pero mucho más masiva, mucho más masificada. Y él sí está jodiéndole la vida a los dirigentes sindicales, y súper fuerte, porque él no tiene el apego que tiene mi dirigente sindical, que lleva 30 años en su ENAEX y que ama a ENAEX. Este chico que tiene 22 años no está ni ahí, y él lo único que quiere es un bono término de negociación, el mejor que se pueda, y no entiende que este viejo esté cuidando al ENAEX, digamos. O sea, y eso es lo que nosotros ayudamos un poco a los dirigentes sindicales a través de la capacitación, porque con técnicas de negociación, un poco con que sientan que de alguna manera la teoría, la academia los puede ayudar, eso ayuda harto. Eso es. Por tiempo, una última pregunta, si es que la hay. Si no, yo se la hago a Gino, que me quedo pendiente solamente, y una duda: ¿qué pasa cuando hay que negociar en un ambiente de mucha polarización? Yo creo que también sería extensiva a Patricia, tal vez, cuando hay mucha polarización. Bueno,
siempre mi mirada, digamos, es más bien siempre de la teoría, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros con un colega hemos trabajado ese tema de la negociación bajo ambientes muy polarizados. Uno puede entender de que, por ejemplo, la polarización, la fuente de la polarización, estamos pensando en conflictos realmente polarizados, o sea, por ejemplo, conflictos políticos, ¿no? Conflictos raciales, ideológicos, religiosos, ¿no? Como les decía en la presentación, qué sé yo, por ejemplo, hemos hecho un trabajo, un artículo para el caso colombiano, ¿no? Que es un conflicto que lleva abierto varias décadas. Básicamente ahí lo que hay que reconocer es lo siguiente: ¿cuál es la fuente de esa polarización? ¿No? Y por ejemplo, en los ejemplos que te acabo de dar, si la fuente tiene que ver con las preferencias de las personas, es muy complicado. Porque, por ejemplo, si esa fuente es algún grado, llamémoslo así, de envidia, en el sentido de que mis preferencias no solamente, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de lo de la tortita, ¿no? Mis preferencias no solamente dependen de cuánto yo me quedo con esa torta, sino que cuando en un ambiente muy polarizado, también mis preferencias, mi bienestar, no solamente depende de eso, sino que también depende de mi contraparte, qué parte de la torta se lleva. Porque hablamos en economía de una externalidad negativa, o sea, no solamente yo entonces ahora me preocupo de mi bienestar, sino también me preocupo del bienestar del otro, pero en un sentido negativo, o sea, yo no quiero que se quede con mucho. Y eso restringe mucho el proceso de negociación. Y de hecho, bueno, el artículo es un artículo más bien matemático, teoría de juego, pero lo que muestra es que el espacio de acuerdo es mucho más pequeño, se restringe mucho más, y lo que es más preocupante y alarmante no, es que se puede estrechar tanto que al final sea vacío ese espacio, no haya posibilidad de acuerdo, y eso explicaría entonces por qué muchos de estos procesos por ejemplo, de desarme, de pacificación, ¿no? Están abiertos ahí 30, 40, 50 años, o mirar el Medio Oriente y son siglos. O sea, porque lamentablemente la fuente de esa polarización, cuando tiene que ver con las preferencias de las personas, ¿no? Con cuestiones muy intrínsecas, es muy difícil salvarlas. ¿Ya? Ahora, la luz de esperanza en estos procesos de polarización, porque la hay, porque tenemos ejemplos, no sé, el caso de Irlanda, por ejemplo, que al final, después de tantas décadas, al final eso se fue apagando y se llegó a un acuerdo. Hoy día parece que España está a puertas de también llegar a un proceso parecido. La luz es que uno puede mirar este problema como lo que planteaban en los 90, los 2000 en Estados Unidos, ¿no? Se acuñaron estos términos del hard power y el soft power, ¿no? O sea, uno puede entender de que, claro, en procesos políticos donde hay una cuestión, una estrategia militar, tú tienes el hard power, ¿no? O sea, pero también el soft power en el sentido de cambiar un poco la percepción que el otro tenga de mí, ¿no? Las preferencias, cómo esas animosidades, esos antagonismos, tú los puedes ir reduciendo, trabajando a través de lo que decía Patricia, de la comunicación, del día a día, de conocer al otro. El ejemplo que yo daba, oye, a lo mejor ¿está interesado en la torta o está interesado más bien en el chocolate? Fíjate que eso ahí es muy sencillo, ¿no? Pero en una relación sindical es mucho más complejo, porque tienes que entender al otro, qué lo motiva, lo que decía ella. Oye, la gente en realidad lo que busca es un liderazgo, lo que busca es aprender, lo que busca es desafiarse. Y eso no se construye de un minuto a otro, digamos, es una cuestión más o menos clara. Así que eso, en resumen, digamos, lo que te puedo decir en esos casos. Perfecto. Patricia, ¿algo que agregar? Está todo dicho. Bueno, les quiero agradecer, Gino, Patricia, haber estado esta tarde con nosotros en este cuarto ya Coffee and Upgrade del 2013. Por favor, les quiero pedir a nuestras anfitrionas que les entreguen un presente y a ustedes agradecerles que hayan asistido. Las charlas que presenciaron en esta oportunidad van a estar disponibles en nuestra página web a partir del lunes, www.uejecutivos.cl, sitio donde también van a poder encontrar toda nuestra gama de programas y también posgrados. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, que descansen.